al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos, es una bendición poder estar con todos ustedes un día más aquí en Bajo su Abrigo. Hoy hemos escogido un tema de notable interés por cuanto entiendo yo en mi humanidad, y yo creo que usted estará de acuerdo si ha vive tiempo en España o es de esta patria, de esta nación, que han habido dos pueblos históricamente a veces enfrentados, a veces unidos, creo que hoy más que nunca unidos, al menos en una perspectiva cristiana, así se ve, que ha sido el pueblo gitano y el pueblo payo, llamado a los nacionales no gitanos. Pero hoy hemos titulado un solo pueblo bajo su abrigo. ¿Puede Dios unificar, limar diferencias, dejar de vernos como una cosa separada, una cosa confrontada y empezar a vernos como hermanos? ¿Ha creado Dios al ser humano en su unidad, individualidad, con sus luego diferencias étnicas y de diferencias mínimas de raza, pero idénticos en cuanto a su naturaleza humana, todos creados por Dios, y aquellos que somos hijos de Dios, somos hermanos? ¿Existe todavía racismo en España? Estas y preguntas similares nos vamos a hacer hoy aquí en este programa. Para ello tenemos dos invitados que después pasaremos a presentar y que nos podrán arrojar luz de la historia del pueblo gitano, de la historia de Cristo en el pueblo gitano, la evolución, cómo ha ido madurando, en qué estado se encuentran al día de hoy. Pero si ese racismo existe, tenemos en cuenta nosotros versículos tales como nos dice en Juan 3:16, que Cristo fue entregado por Dios para que todo aquel, subrayo, comillas, todo aquel, no habla de una raza en concreto, no habla de una nación, de una patria, de un color de piel, de una genética, sino que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguna diferencia? Todos conocemos persecuciones raciales, discriminaciones raciales, incluso Hitler, lo que hizo con el pueblo judío, pero realmente usamos la Biblia, dice en 1 Juan 2:2, y él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es inclusivo, Cristo abarca a toda la humanidad, negros, orientales, blancos, gitanos. La Biblia lo dice así. Ahondaremos un poquito más en todo esto. ¿Tiene el pueblo gitano cosas que podemos de ellos aprender? Porque hoy vemos la crisis que hay de valores en la sociedad, la falta de respeto a las personas mayores en autoridad. Nos gustaría también preguntar de dónde vienen las raíces del respeto, el patriarca, al padre, a la persona que figura como autoridad. ¿Sigue vigente en el pueblo gitano? ¿Es esto algo bíblico? ¿No es lo que nos enseña en el Antiguo Testamento la figura de Abraham, la figura de Jacob? ¿No es acaso algo que quizá tenga sus raíces en la Biblia? ¿No sería mucho más enriquecedor que ambas culturas viviésemos unidos y dejáramos a un lado toda diferencia étnica, toda diferencia de nuestra raíz y pudiéramos adorar conjuntamente a un mismo Dios? Así que nos dice en Juan 13:34 que, le leo, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. El racismo puede ser una plaga en la humanidad, pero Cristo ha venido a exterminar toda plaga y a traernos su revelación y su verdad. De todas estas cosas, y concluyo para ver un par de vídeos breves que nos van a hablar de la obra del pueblo gitano junto a Cristo, redimido por Cristo aquí en esta nación. Quiero leer antes en Gálatas 3:28, donde dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Yo añadiría en este contexto, no hay gitano ni payo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que
Les invito a que podamos seguir estos dos vídeos que vamos a ver, apenas 1 minuto de uno y 5 minutos de otro. Presentamos a la entrada, después de la pausa del vídeo, a nuestros invitados y entramos en esta interesante tertulia de hoy. Al público, ¿no? La Iglesia de Filadelfia tomó su nombre del libro de Apocalipsis, con el deseo de poner en práctica el significado de esta palabra griega, que quiere decir amor fraterno. En 1965 llegaron a España un grupo de gitanos que habían ido a Francia a trabajar. Allí escucharon el Evangelio y fueron cautivados por el amor de Dios. La pasión por compartir su experiencia les llevó a un trabajo intenso de evangelización entre el pueblo gitano español. Con la ayuda del gitano francés Clement Lecossec, comenzaron predicando en Bilbao, Santander, Aranda del Duero, Valladolid, Burgos y así por el resto de la península. La vitalidad y alegría de aquellos primeros evangélicos gitanos despertó un gran interés entre su pueblo. Rápidamente, Bien, pues es un mini vídeo, pero vamos a ver otro un poquito. Pero quiero presentar a nuestros invitados de hoy, que seguro que nos van a arrojar un poquito de luz y que nos den también su opinión acerca de este tema. Y empiezo por Francisco Correas, para los amigos. Paco, bienvenido, que el Señor te bendiga mucho, gracias por estar aquí. Y también por José Nieto, a los amigos Pepe, así que también bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Es una bendición teneros. ¿Qué podemos decir así a vista de pájaro, antes de ver otro vídeo que tenemos ahí preparado? ¿Cómo veis vosotros el tema? Vosotros sois gitanos, para mí no lo soy, lo sabéis, yo tengo muchos amigos, buenos amigos gitanos. La verdad es que Cristo marcó la diferencia. Recuerdo mínimamente en mi infancia, esto de los gitanos era algo que nos daba fobia. Habían peleas, que no de manos, sino como confrontación en el colegio, pero luego en Cristo todo cambia, no tiene nada que ver. Yo tengo hermanos gitanos que los quiero tanto como a hermanos de sangre, yo no veo diferencia. ¿Qué podemos decir? A bote pronto, a vista de pájaro. Pues lo que ha pasado es que Cristo ha ocurrido, como Pablo habla en los Efesios, que Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Y cuando una persona tiene un encuentro con Cristo Jesús, todas esas barreras de racismo, todas esas cosas que dividen en Cristo se rompen, se quiebran. Y ahora que de ambos pueblos, digamos en este momento, por el tema que estamos tratando, de racismo, entre payos y gitanos, ese muro que nos separaba se derriba. Y ahora solo nos vemos como un solo sentir, y es que somos hermanos, unidos por el mismo Padre, por la misma fe, por el mismo Hijo de Jesucristo, y eso nos ha hecho un solo pueblo, con el mismo sentir y con el mismo pensar. Quizá vemos más lo que nos une que lo que nos desune, ¿verdad? Pueden haber algunas diferencias culturales también, sí, de raíces, pero no nos importa tanto, estamos más de acuerdo en lo que nos une. Paco, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, el amigo Pepe, el hermano Pepe, ha abordado quizá la parte positiva y espiritual, pero yo me quisiera centrar un poquito más en la parte social, ¿vale? Entonces, no podemos mirar para otro lado de la realidad que tenemos en nuestro país, centrándonos en nuestro país. El pueblo gitano es un pueblo que ha sufrido mucho, ha sufrido lo indecible, sigue sufriendo. Gracias al Señor que le conocimos y esto ha supuesto una apertura. Claro. Nos ha abierto muchas puertas, porque a la misma vez que hemos alcanzado la salvación, también la Iglesia ha servido para introducir al gitano en los estamentos, en las organizaciones, en muchos casos los ha culturizado, ha servido para reconducir la vida de muchos que no caminaban bien, y evidentemente el Evangelio ha supuesto una transformación muy positiva para nuestro pueblo. Pero a medida que vaya avanzando el programa, pues me gustaría ir aportando una serie de datos históricos que quizá no tengan mucho que ver con el Evangelio. Cuando lleguemos al punto álgido, pues sí que intentaremos enlazar, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que es una realidad que el pueblo gitano es un pueblo que causa rechazo, que causa desconfianza, que provoca recelo en la sociedad mayoritaria,
Luego me gustaría explicar de dónde viene el vocablo payo, ¿vale? Porque... Con libertad puede ya. Desde este pues momento, bien, sí. bien. Bueno, Podemos entrar en el tema. Bueno, mira, quiero, ante todo, bueno, disculpe la audiencia por no saludarles, no he dado los buenos días y, bueno, pues aprovecho el momento para saludarles y enviarles un saludo a todos los hermanos y oyentes y televidentes que nos estén viendo. Existen documentos antiguos que pueden demostrar, más allá de toda duda razonable, que los primeros gitanos entraron en España exactamente el 12 de enero de 1425. O sea, no estamos hablando que lleguemos anteayer. Llevamos aquí aproximadamente cerca de 600 años. Cuando el gitano entra en España, entra a través de los Pirineos, provenientes de Francia. O sea, que fue una entrada en círculo. Los gitanos entraron en este tiempo en grupos pequeños de apenas 50 o 100 miembros, dirigidos cada uno de estos grupos por un líder que se llama a sí mismo duque o conde, del Egipto Menor. De ahí el nombre de egipcianos, que luego derivó en la palabra gitanos. Al principio de la entrada de los gitanos en España, en el siglo XV, la acogida inicial fue relativamente buena si la comparamos con la situación en los siglos posteriores. Al principio los gitanos eran vistos con algo de curiosidad e incluso con algo de respeto. Y algunos países y señores ofrecían escoltas a sus comitivas que se presentaban como peregrinos cristianos. Al hacer su entrada los gitanos en España vía Pirineos desde Francia, lo primero que escucharon los gitanos y aprendieron fue el lenguaje de los pueblos de los Pirineos, el catalán, ¿de acuerdo? Donde los campesinos de aquellas regiones se les llamaban eran los habitantes de la región del Pallés. No sé si habéis oído hablar. Sí. Entonces, a los gentilicios del Pallés se les llama payeses. Sí. Claro, la primera toma de contacto de los gitanos con la población autóctona de la península ibérica pues fueron los catalanes del Pallés, a los que se les llamaba payeses. Claro. Y de ahí deriva el vocablo payo. Es un vocablo que en el idioma romanó, que es el idioma que hablan los gitanos, universal, ese vocablo no existe. Es un vocablo creado aquí en España, porque hay otros vocablos y yo no domino, desgraciadamente no domino el lenguaje de nuestro pueblo, se perdió impositivamente porque los reyes católicos amenazaron y llevaron a cabo las amenazas que en España, si había alguien que hablara ese idioma, pues se le cortaba la lengua. Entonces, los gitanos españoles del siglo XV, a la fuerza, tuvimos que perder ese idioma y lamentablemente no lo practicamos. Sabemos alguna palabra suelta, pero poco más. Hay algunos hermanos en Cristo y algunos amigos que sí se han dedicado a hacer un trabajo de investigación. Conozco concretamente un siervo, un ministerio joven de la ciudad de Logroño que se llama Israel Gabarri, que ha hecho un trabajo muy bueno acerca del idioma gitano y elaboró un libro que vino por aquí, se vendió, y él ha podido llegar a un nivel bueno de entendimiento con gitanos de otros países que se intercomunican con el mismo idioma. Pero el vocablo payo no es un vocablo que entra dentro de la ortodoxia del idioma gitano, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, simplemente apuntar ese primer dato acerca del origen de la palabra payo, ¿vale? Posiblemente así, ahora mismo, que se me ocurra algún sinónimo del no gitano, pues se le suele llamar el lacró, el busnó. El gachó también. También es posible que el gachó, pero la palabra payo solamente la decimos los gitanos españoles. Yo, por ejemplo, si tuviera que hablar con un gitano de cualquier otro país, tanto de Europa como de Asia, que es donde mayormente hay gitanos, y le dijera, para referirme a un no gitano, que es un payo, no me entendería. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hubo ese rechazo o esa persecución? Bueno, pues no sé si Pepe quiere aportar algo. No, va bien, vamos. ¿Voy bien? Bueno. Va bien. Bueno, voy a contar un hecho curioso, porque siempre se ha tildado a los gitanos,
somos una raza llena de clichés y llena de tópicos. Y siempre se ha visto al gitano como el típico ladronzuelo, el caco de poca monta, el robagallinas de turno. Y curiosamente, el primer hecho constatado de robo entre payos y gitanos no fue del gitano hacia el payo, Sino al contrario. sino al contrario. El primer hecho os lo voy a contar. Resulta que ocurrió este hecho en un pueblo de Zaragoza, en un pueblo que se llama Alagón, donde había un gitano que se hacía llamar el conde Tomás del Egipto Menor, que era muy aficionado a los perros galgos. El gitano le gustan mucho los perros galgos. La caza. La caza con La el perro liebre. galgo. Y este hombre pues tenía bastantes perros galgos. Y este hombre gitano fue víctima de un robo de uno de sus 2 perros galgos por parte de un vecino de esta localidad. Este hecho provocó la ira del rey, del monarca de turno, que ordenó la inmediata devolución de los perros a su dueño legítimo. Y años más tarde, la reina Blanca de Navarra donó la cantidad de 28 florines a este conde Tomás en concepto de indemnización por haber sido víctima de un robo. Con lo cual ya la historia nos sitúa un poquito, ¿vale? Y es al contrario. Ajá. Los gitanos en este siglo XV pues pueden ser considerados auténticos señores medievales. Andaban por el mundo con sus familias y sus súbditos. Los reyes de la época, los soberanos, a su vez, les concedieron de buen grado una ayuda y protección. Y quiero resaltar al dignatario Miguel Lucas de Iranzo, que no solo los trató como iguales, ¿de acuerdo?, sino que también les ofreció un recibimiento principesco y los acogió en su palacio de Jaén. Esto mismo va a suceder en el año 1462 y en el año 1470. Estamos todavía en el siglo XV, ¿de acuerdo? Pero esta vez en la residencia de Andújar, este señor que he nombrado antes, Miguel Lucas de Iranzo. En la residencia de Andújar les tributó de todo tipo de honores y les dio vestidos y una buena cantidad de monedas de oro para gastos de viaje, al mismo tiempo que, siguiendo con la costumbre medieval, les escoltó hasta media legua fuera de los términos de la ciudad de Andújar. Y así es como el gitano en España empieza su singladura y echa a andar. Extenderse. ¿De una forma nómada? Sí. ¿O buscando ciudad? Sí, en ese momento sí, ¿vale? Ellos venían de una cultura completamente diferente. Bueno, quiero meterme yo dentro, porque es mi pueblo, son mis raíces. Entonces, los gitanos veníamos de una cultura diferente, de un continente diferente, unas costumbres diferentes, tradiciones diferentes, y el sedentarismo no iba con la idiosincrasia del pueblo gitano. Éramos parias, éramos sedentarios, nómadas, efectivamente. Como podemos apreciar, en los primeros tiempos había unas buenas relaciones, entre los gitanos y la nobleza española. En esta relación los gitanos eran apreciados por su talento y por su destreza en el trato con los caballos, que ha sido un oficio que los gitanos todavía hoy lo siguen manteniendo. Con este oficio los gitanos pudieron aportar bestias y caballos prestigiosas y muy hermosas y el buen cuidado para las cuadras de sus amigos nobles de la época. Pero me preguntabas que ¿cuándo se produce el cambio? Pues esta fase de luna de miel, entre comillas, entre los gitanos y los señores feudales del siglo XV, no iba a durar mucho, porque en el año 1499, finalizando el siglo XV, aparece la primera pragmática contra los gitanos firmada por los reyes católicos. Creo que todos los que han estudiado un poquito de historia pues pueden conocer un poquito de qué les estoy hablando. Luego, más tarde, si queréis, os leo en extracto la pragmática en contra de los reyes gitanos que se firmó en Medina del Campo, provincia de Valladolid, en contra de los gitanos. Pero, a modo de introducción,
Hay un extracto, quiero citar un extracto que se escribió, y lo voy a citar tal cual, literalmente, en lengua romance, que es la lengua medieval de la época, el español de la época, que dice así: sabed que se nos ha fecho relación de que vosotros, los gitanos, andáis de lugar en lugar muchos tiempos e años, sin tener oficios ni otra manera de vivir alguna, salvo pidiendo lemosna, hurtando, trafagando, engañando, faciendo vos, hechiceros, faciendo otras cosas no debidas ni honestas. Esta fue la primera andanada, ¿vale? Y ya empiezan a cambiar las cosas. Ya la situación no era la misma, ni el trato era el mismo, ¿vale? Y hasta ahí. Empieza una persecución, empieza otro trato, ¿no? Con Sí. ese pueblo que estaba un poco como invitado, un poco incluso interrelacionándose. Sí, Pepe. Hay algo también que creo que va en la genética del pueblo gitano, ¿no? Y es tocante al trato. Digamos que en la hora de entendemos muy bien el tema, sobre todo de los animales, sobre todo de caballos, yeguas y toda esa serie de animales que siempre han estado viviendo en el pueblo gitano y viviendo también de ellos. Pero sí no podemos evitar de que a la hora de los tratos, la sagacidad del pueblo gitano tocante a los tratos es una sagacidad extrema, superior, digamos, entre comillas, a cualquier payo. Por el trato somos personas que podemos llevar un trato y jamás perdemos. Siempre hemos estado de alguna manera tratando para siempre vivir de los animales y siempre, si no por dinero o por trato de cambio de animales, siempre hemos ganado en ese aspecto. Claro, eso ha repercutido mucho porque incluso por el siglo XV nos prohibieron, ¿verdad?, hacer tratos de animales. Lo único que nos daban era poder trabajar en el campo, pero se acabó todo trato de animales. Y entonces, claro, era nuestra vida, era lo que, digamos, lo que mejor sabemos hacer. Entonces, también se nos prohibieron vender, también no podíamos estar más de 2 meses o 3 meses fuera del lugar. Nos hicieron estar estables a un espíritu que somos nómadas por naturaleza, como ha dicho el hermano Paco, lo llevamos en la sangre ser nómadas. Entonces, nos obligaron a vivir en lugar fijo y no podíamos estar un X tiempo fuera, creo que eran 2 o 3 meses, no podíamos estar fuera. Y si era el caso, teníamos que justificar por qué causa no estábamos en el lugar destinado que hemos dado como empadronamiento. Entonces, de ahí, eso fue, digamos, el primer fundamento que llegó. Luego llegaron otra serie de cartas por los reyes católicos, iban de mal en peor, incluso éramos perseguidos. Pero ¿pensáis que había una persecución directa? ¿Había justificación en alguna parte? En todos los pueblos hay de todo, ¿no? O sea, no podemos decir todos los gitanos eran o son malos, ¿no? Habrá de todo. Hay gitanos que contribuyen, después veremos algún vídeo, al bienestar, a la mejora de la vida de las personas, y hay gitanos que pueden ser delincuentes, pero payos igual. Hay payos y hay estadounidenses y alemanes y franceses y etíopes que son buenos y otros que son malos. Cristo marca la diferencia. Pero ¿estaba de alguna forma justificada o eran celos y era competencia y era rivalidad y era un pueblo molesto? Realmente, objetivamente, en base a la historia. Objetivamente no había ningún motivo para la persecución sanguinaria. ¿Llegó a la sangre? Despiadada. Ahora te aportaré datos. Que se inició en contra de los gitanos. Todos sabemos que aquello que es diferente crea desconfianza. Claro. En aquellos tiempos la Iglesia Católica jugó una parte muy importante. No olvidemos que el confesor mayor de la reina era el célebre duque de Torquemada, inquisidor mayor de la corte. Entonces, los gitanos traían su propia religión, traíamos nuestra propia religión, traíamos nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, nuestra propia indumentaria. Y era algo que en los reinos de España hasta ese momento jamás se había visto. Así, por encima, ¿qué cultura y qué religión era la que llevaba? Una religión monoteísta, eso es indudable. ¿De acuerdo? ¿De dónde venía? ¿De Egipto?
Es que para Bajo eso Egipto, tendremos decía. que remontarnos a ver... Bueno, pero por encima. No, me refiero que para saber cuál es la religión exacta del gitano tendríamos que remontarnos a ver de dónde proviene el gitano. Y esa es la pregunta del millón. Porque realmente hay muchas hipótesis, pero con certeza no se sabe. Somos un pueblo que no sabemos cuál es nuestro origen. No tenemos patria, no tenemos bandera. Nuestra patria es la tierra, nuestra bandera es el cielo. Gloria a Dios, ahora tenemos una patria celestial. Bueno, Gloria a Dios, a los evidentemente. Ahora en cristianos, ¿no? Cristo, ¿no? Ahora. Claro que sí. Si me permiten, Sí, quiero sí. seguir un poquito con la Claro que historia y decir que los reyes católicos fueron los que pusieron a los gitanos contra la pared, al querer una sola lengua y una sola religión en todo su imperio. Porque recordemos que España, finalizando el siglo XV, no era un simple reino, era un imperio. Un imperio es aquel que extiende sus tentáculos, porque fue cuando Cristóbal Colón llegó con las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María y descubrieron América. Entonces, los reyes católicos querían una sola lengua y una sola religión, la católica. Claro. El gitano es un pueblo que no quiere ataduras ni prohibiciones, lo llevamos en la sangre. ¿De acuerdo? El gitano deseamos ser como las aves del cielo, como han sido nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres. Así es el gitano, un espíritu libre. ¿De acuerdo? Pero los reyes católicos negaron la libertad de este pueblo, que es el mío y el de Pepe, y también nos negaron los oficios, todas las costumbres, la música, la danza, el trabajo y la lengua, el idioma. Al gitano del siglo XV se le prohibió su forma de vestir y hasta incluso procrear, que es una forma de genocidio. ¿De acuerdo? Claro. Quizá incluso más efectiva que el que puso en marcha Adolf Hitler. La pérdida de libertad fue tan grande que llegó a prohibírseles, como decía Pepe, salir más allá de media legua del pueblo donde habitasen. Al que no respetase estas órdenes, la primera vez se le cortaban las orejas y si reincidían se le enviaba a galeras o a la horca. Así se las gastaban los reyes católicos, que no sé por qué se les llamaban católicos, porque, bueno, la verdad es que hicieron mucho daño a mi pueblo. Mi pregunta de antes, y la reitero, ¿era por envidia? ¿Era por resentimiento? Resentimiento no, porque apenas llevaba el gitano 50 años viviendo en España. ¿Qué temor tenían entonces los reyes católicos? Miedo a lo desconocido, miedo a lo diferente, miedo a ¿O verían una competencia, un problema, un peligro de ¿Qué alguna forma? competencia pueden No tener? eran de su misma condición. Al no ser de su misma condición, ya marcaba una diferencia. Eso es. Y entonces ellos, ante la diferencia, la imposición. Muy bien. O se hace de esta manera, o ustedes no pueden habitar este reino. Y si tienen que pasar por este reino, tiene que ser con estas condiciones. Con mi religión, con mis costumbres, con mis tradiciones y con mis leyes. Y se la impusieron desmedidamente. Un absolutismo monárquico. Total. Más bien una dictadura extrema manchada con sangre. Muy bien. Hasta el día de hoy lo hemos pagado, pues que hemos perdido la lengua, hemos perdido muchas oficios, que deberíamos ser un pueblo también en el sentido de que podamos tener ser un pueblo polifacético en muchas áreas de trabajo. Sin embargo, nos han limitado tanto que nuestros antepasados no pudieron enseñarnos muy poquitas cosas de lo que hoy nos ganamos la vida. Incidiendo un poquito en lo que decía antes, acerca de que llegó a prohibírseles incluso la procreación, fíjense este dato importante, y es que a los niños se les apartaban de sus madres al destetarlos, los metían en hospicios, con la finalidad de cuidarlos hasta los 8, 10 años aproximadamente. Y en esa edad, a los 8 o 10 años, ya se les ponía a servir como esclavos para señores feudales por la comida y un vestido al año. Ese era todo el sueldo que recibían niños de 8 o 10 años, que eran apartados al ser destetados de sus madres, los metían en auspicios donde se les maltrataba, ¿de acuerdo? Y a la edad de 8 o 10 años, siendo todavía unos niños, unos bebés, se les ponía a trabajar como esclavos para los señores feudales y todo su sueldo consistía en la comida diaria, que solía ser escasa, y una vestidura.
simplemente. Cuando tenían entre 15 y 16 años, que es cuando se despierta el sistema hormonal de la persona, ¿de acuerdo? Esta edad era considerada como una edad peligrosa. Y cuando esto ocurría, se les enviaba a los niños y a las niñas por separado. A las niñas se les mandaba al continente americano, donde se casarían con indígenas autóctonos de estos países, y así, anulando el contacto físico entre la raza, entre niños y niñas, se pretendía exterminar a todo el colectivo gitano. Y pregunto yo a la audiencia y pregunto a los hermanos, ¿ustedes pueden decirme si hay algún tipo de crimen o delito que nos haga a cualquier pueblo de la tierra acreedores de semejante barbarie? ¿No les parece algo exacerbado? ¿Algo que se sale de lo normal? Creo que ahí, indudablemente, Satanás metió la pezuña por algún sitio, ¿vale? Una pezuña envenenada. Que además no solo fue contra los gitanos, también contra los judíos, también contra personas que querían seguir a Cristo como remanentes que eran entonces, los calificaban como brujas, la Santa Inquisición, o sea que no fue solo al pueblo judío, quizá fuiste muy perjudicado. No, os voy a dar un dato. El pueblo judío, en la diáspora del año, no del 70, sino del 135, o sea, 65 años después, el emperador romano Adriano se levantó una revuelta encabezada por Simón Barcochebas y el emperador Adriano envió a su general Sexto Julio Severo, quien entró en Israel, llegó a Jerusalén y ya la devastó por completo. Y entonces el judío en ese año, en el 135, fue esparcido, sufrió una diáspora. La mayor parte fueron a parar a Roma como esclavos y el resto se dispersaron. Muchos de ellos llegaron a recalar aquí a España. Al judío les acompaña una leyenda que es cierta, que es que el judío tiene dinero. Sí, eso sí. A donde quiera que vayan tiene dinero. De hecho, hay documentos antiguos que prueban y demuestran que la expedición del descubrimiento de América fue financiada por los judíos. A esto se opuso el inquisidor Torquemada, porque cuando se estaba negociando los millones de ducados que habría de costar la expedición, el fletar estos tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, con el gran almirante, unos dicen que judío, otros dicen que genovés, otros dicen que portugués y otros dicen que español, no sabemos realmente dónde era Cristóbal Colón. Cuando se estaba negociando, entró Torquemada al Salón del Trono o a la dependencia donde se estaba negociando, y viendo que los reyes católicos estaban negociando con los judíos, porque Torquemada, aparte de ser un enfermo, era un antisemita, cuenta la historia que llevando un crucifijo en el pecho colgado, se lo arrancó de un tirón y lo arrojó contra la mesa y le dijo a sus majestades, los judíos, Judas entregó al Señor por 30 monedas de plata y vuestras mercedes quieren entregar de nuevo a Jesús, a estos judíos, por 30 millones de ducados. Ahí lo tenéis, traicionadlo. Entonces esto impactó tanto a los reyes católicos que bajo las amenazas de Torquemada, porque en aquel tiempo la Iglesia Católica tenía el poder de quitar y poner reyes. Por supuesto. ¿Vale? Claro. Entonces fue tanta la influencia que ejerció sobre ellos que después de mucho influenciar, los judíos también fueron expulsados de España, para desgracia de España. Porque a partir de 1499, que es cuando se firma la pragmática de expulsión de los gitanos, de los jesuitas y de los judíos, España, que era un imperio, empezó a venirse abajo. ¿Vale? De ahí se cumple la bendición que Dios lanzó sobre Abraham cuando le dijo, a quien te bendiga lo bendeciré y a quien te maldiga lo maldeciré. Así es. Entonces, los judíos, de alguna forma, el tiempo que estuvieron aquí, eran obligados a convertirse al cristianismo. Y al judío converso, que se convertía al cristianismo, se le llamaba marrano. Eran marranos. Se les obligaba a llevar un capirote con unas orejas de burro y se les colgaba unos escapularios y tenían que ir, eso a los que se convertían al cristianismo. A los que no, los quemaban. Sí. Si me permite, también yo sigo Sí. dinámica. Estoy seguro que de muchos... Estamos introduciendo para conocer un poco la base. Tenemos tiempo, si no, en sucesivos programas podemos Bueno, pues entonces, desgranar un poquito, no esto hay lo problema. obvio, No, puede. No, era Hay simplemente tiempo. apuntar un dato
acerca del por qué esa frase tan famosa de cuando una persona se mantiene en su idea, dice, siguen sus 13. ¿Por qué? Pues porque en Córdoba, en la era medieval, aproximadamente en el año 1000 y pico, nació un judío que ha significado algo muy, muy importante para el judaísmo y para los cordobeses. Se llamaba Simón ben Maimón, más conocido como Maimónides. Es una figura venerada en Córdoba, tiene una estatua en Córdoba de bronce. Y Simón ben Maimón, o Maimónides, o Rambán, que son las iniciales de Maimónides, elaboró los 13 principios de la fe judía. ¿Vale? Entonces, como estaban desprovistos de su tierra, desprovistos de la Torá, desprovistos del templo, y no tenían nada donde agarrarse, los judíos de la época medieval en España, lo primero que agarraron fue los 13 principios de la fe judía, de Maimónides, y se agarraban a ellos. Entonces, cuando llegaba Torquemada o llegaban los inquisidores, el cardenal Cisneros y algunos otros, queriendo forzar a que los judíos apostataran de su fe judía y se convirtieran al cristianismo, ellos, rechazando el cristianismo, se aferraban a los 13 principios de la fe judía de Maimónides. Y por eso decían, no lo hemos conseguido porque ellos siguen en sus 13. Claro. ¿Sabes? Efectivamente. De ahí deriva. Muy bien. Entonces, el problema realmente lo tuvimos el pueblo gitano, porque el judío es un pueblo que donde quiera que ha ido, no solamente ha prosperado él, sino que ha hecho prosperar al país de acogida. El gitano no. El gitano, por desgracia, hemos sido un pueblo pobre, un pueblo marginado, un pueblo maltratado, que ha despertado mucha desconfianza, y cuando vayamos avanzando en el tema, pues os seguiré dando algún dato más. No sé si quiere Pepe aportar algo. Lo que sí es cierto es que nos han prohibido, ¿no? Estamos hablando en el año 1500, por tener alguna iniciativa, oportunidades en cualquier rama artesanal que podíamos haber desarrollado para poder llevar funciones a cabo. Y eso puede pasar de padre a hijo. Entonces, si nos han privado de nuestra libertad, nos han privado de nuestra lengua, hemos vivido un pueblo hemos sido más perseguidos que el pueblo judío, pues digamos que la barbarie que se ha cometido contra nosotros ha sido mayor en España que como puede ser los judíos o también de otra índole que hayan sufrido también en una persecución en el tiempo de 1500. Luego es un daño que ha trascendido a los días de hoy. Se condenó un poco a la, digamos, esterilidad, ¿no? Productiva, se condenó un poco a ser improductivo, a no tener un quehacer, como habéis dicho. Sí. Y claro, tarde o temprano, ahí yo observo dos circunstancias. Estamos viendo la historia, para que ya hablaremos de Cristo, ¿no? Pero estamos fundamentando. Eso. Pero ahí hay dos consecuencias obvias. La primera es que la vida hay que ganársela, si no hay que buscársela. Y otra, que puede crear un resentimiento también en el pueblo judío. También puede crear, como el rechazo, la marginación, puede crear, en el pueblo gitano, perdón, puede crear un resentimiento, puede crear, yo no digo todo, pero puede haber también como un espíritu que se infiltre y que haga como una rivalidad y como un querer hacer daño. Es natural, se ha provocado, se ha sembrado. Llevamos casi 600 años sufriendo el azote de la marginación, de la persecución, del maltrato, del rechazo, y es indudable que después de 600 años, pues el pueblo gitano esté resentido. Claro. Porque hoy el maltrato no lo aguanta nadie, ¿vale? Entonces llega un momento en el que ya dicen basta, ¿vale? Cuando los judíos fueron expulsados de España, en los años 80, el rey don Juan Carlos I, reconociendo el error gravísimo que se cometió, en viaje oficial fue hasta el Estado de Israel y en el Knesset, que es el Parlamento judío, habló como rey de España, como monarca de España, heredero de los Austrias y de los Borbones. Bueno, claro. Él es Borbón, no es Austria. Pero representando al pueblo español, se puso en pie y en medio del Parlamento, pidió perdón en nombre de la corona y en nombre del pueblo español al pueblo judío por la afrenta a la que fue sometido. ¿De acuerdo? Naciones Unidas
después del genocidio que se produjo en Alemania contra los judíos, ha indemnizado a los judíos y les ha reparado los daños de la guerra. Pero quiero recordar que aunque murieron 6 millones de judíos, también murieron en los campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, murieron entre 600.000 y 1 millón de gitanos, gaseados. Nadie nos ha pedido perdón, nadie nos ha indemnizado, nadie se ha preocupado de nosotros. ¿De acuerdo? Y seguimos sufriendo todavía. Y nadie aboga un poquito por nuestra etnia y por nuestro pueblo. Y es una realidad palmaria que el gitano es un pueblo que vive en España, que vive en Europa. ¿Qué hemos aportado el pueblo gitano a la sociedad española? Pues hemos aportado cultura, hemos aportado folclore, hemos aportado luz, hemos aportado, no sé, tradiciones. Hoy en la jerga de la calle hay muchas palabras que hablan los jóvenes que han sido tomadas, ¿vale? Hay neologismos dentro del idioma castellano que han sido tomadas del idioma romano, no es el idioma caló, porque el caló es un color y caló significa negro. Entonces, claro, por eso se asocia cuando decimos el caló, el calé, porque solían ser de tez morena, ¿vale? Y le llamaban negros en ese lenguaje, pero realmente el nombre de nuestro idioma es el romano, con doble R al principio. ¿De acuerdo? Entonces, nadie se preocupa de nosotros, nadie aboga por nosotros, mientras que otros pueblos que sí han sufrido. Quiero recordar que hay otro pueblo, que es el pueblo kurdo, también es un pueblo de origen desconocido, y quizá fuera el pretexto que utilizó Estados Unidos para la invasión de Irak, porque Saddam Hussein gaseó con gases tóxicos a este pueblo y murieron muchísimas personas del pueblo kurdo. Esas imágenes salieron publicadas. Naciones Unidas puso sanciones contra Irak y al final desembocó en la invasión y la guerra contra Irak, ¿vale? Porque defendían a ese pueblo kurdo. Pero ¿dónde están los defensores? Hombre, ¿dónde está? Está en el cielo. Claro, ahí es donde acabaremos. Eso claro. es evidente. Y ya hablaremos en su momento de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero en la sociedad en la que vivimos, ¿quién ha sacado una sola orden en favor del pueblo gitano? ¿Quién ha puesto protección sobre el pueblo gitano en Europa? Se está levantando una oleada de neonazismo en el que están asesinando a gitanos. La ultraderecha francesa y la ultraderecha italiana, hace solamente 2 o 3 años, lanzaron leyes donde se obligó a la expulsión. No sé si lo recordaréis, salieron en las noticias. Los Sarkozy. Sarkozy y Jean-Marie Le Pen, que es un... Bueno, aunque él no gobierna, pero a instancias de Le Pen, que es un ultraderechista consagrado, los gitanos fueron expulsados de Francia. Fue Sarkozy, efectivamente, quien dio esa orden. Y en Italia también. Sí. Lo que pasa Y es eso que hace muy poquitos años. Sí, hace... Que no estamos hablando de 1500. Yo creo que no llega a 5 años, 3, 4 años. Tuvieron que recular porque, claro, la Unión Europea se les echó encima porque, al fin y al cabo, estos gitanos eran rumanos. Sí, pero mientras se regulaba esa ley, Salieron. mientras iban echando fuera... Salieron unos cuantos de Francia y de Italia. Hablabas de folclore. Sabemos que en Andalucía, lo que es el flamenco, ¿tiene algo que ver el impacto del pueblo gitano al folclore que hoy entendemos como cultura española o no? Bueno, si comparamos el folclore del gitano español con el folclore del gitano, por ejemplo, centroeuropeo, no tiene nada que ver. Es indudable la influencia árabe que ha habido en nuestro país, porque fueron 800 años de convivencia, ¿vale? Entonces, ha habido una mezcolanza de folclore del pueblo gitano con el folclore andaluz, con el folclore árabe. De hecho, la forma de cantar, los gorgoritos, el eje, ¿no? ¿vale? El quejío, el pellizco, se parece mucho al pueblo árabe. Al folclore árabe, sobre todo al folclore marroquí, que es el país vecino con el cual estamos conviviendo más de cerca. Entonces hemos aportado ese punto de cosa que a los extranjeros les ha movido más a ver. Todos los que vienen aquí, a España, Pepe, vienen buscando el sol, los toros y el tablao flamenco.
Y la paella. Y la paella, la paella valenciana. Bueno, perdona, pero te imaginas una feria sobre todo de Andalucía, sin que exista vestido de gitanilla. Claro, no, por eso digo que hay una influencia notable en Andalucía, Si carruajes. quita las sevillanas, claro, quita el flamenco, claro. ¿qué queda? Claro. Un pueblo triste. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos Oh, qué quedan pena. 5 minutos, pero tenemos más programas. Vaya. El lunes que viene podemos seguir aquí, pero a raíz de lo que hemos visto, estamos poniendo un fundamento para luego poder entender. Lancemos rápidamente, un minutito, un mensaje a los gitanos que puedan vernos y a los, permitiéndome la expresión, payos, que ya sabemos que viene de Cataluña, de aquella zona, pero acerca de cómo Cristo, pues de alguna forma, puede enmendar esto. Ya sabemos que las cosas estuvieron mal, puede haber una raíz de amargura, de resentimiento, también de racismo, sembrada, no obstante, por los mismos reyes católicos desde allá y Torquemada, y eso ha quedado ahí, en un pueblo y en otro pueblo, pero un mensaje directo, rápido, y seguiremos la semana que viene. Bueno, en primer lugar, es que la única esperanza que realmente nos ha librado de racismo, ¿vale?, por ambos pueblos, ha sido la persona de Cristo. Tanto que Dios, cuando mira al mundo, no lo mira en condiciones raciales, en lengua, en tribu, no lo mira en la condición como nosotros podemos mirarlo los seres humanos, sino que Dios muestra toda la serie de hombres en el sentido de tribu, nación, lengua, color, como ha hablado el hermano Caló, moreno, en el sentido no como racismo, sino como la creatividad y la creación de Dios. Luego Dios ama a todo el mundo. Claro. De hecho, hay algo curioso que en Apocalipsis habla de que allí en el cielo dice que vio multitud de gente que había nación, tribu y lengua, con la ropa blanca resplandecientes que habían sido lavados por la sangre del Cordero. Amén, amén. Y yo meditando en este texto me he dado cuenta, a raíz de este programa, de que aún las razas son destacables en el cielo, porque Dios ama la creación que Claro. ha hecho en toda la faz de la tierra. Multiforme. Y exactamente, la multiforme gracia de Dios que ha operado en toda nación, tribu y lengua. Quiere decir que cuando estemos en el cielo, los rasgos de las naciones, de tribu, de lengua, va a ser aún destacable en el cielo, dando a entender Dios que el racismo se acaba, pero queda la creación suya, porque Dios tiene un amor especial para cada uno de nosotros. Así es. El texto citado muy importante, de tal manera amó Dios al mundo. Amén, a todo el mundo. ¿Verdad? Paco. Yo quiero finalizar con un texto de la Biblia que creo que sobre esta mesa es lo que más autoridad tiene. Claro que sí. El texto que quiero citaros está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 26, donde narra la experiencia del apóstol San Pablo en el Areópago de Atenas, cuando le llevaron, porque le oyeron hablar y parece ser que se expresaba bien, y le llevaron a hablar. Entonces él dice que en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todas las cosas y aliento para todos. Y dice el versículo 26, ahí finalizo. Esto es muy interesante. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Amén, amén. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, el ser humano bíblicamente no tiene autoridad para marcar fronteras, decirle a nadie, tú puedes vivir aquí y tú no puedes vivir. Porque es Dios el que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y Dios es el que ha marcado los límites de nuestra habitación Así es. y los límites de nuestra estancia. Así es. Nada más. Pues muchísimas gracias, ha sido una bendición estar con vosotros. Les emplazamos a nuestros hermanos para el lunes que viene y hacemos un paréntesis, no hemos terminado, al contrario, estamos introduciendo, estamos poniendo un fundamento, ha sido de notable edificación, construcción, saber un poco la historia de este pueblo tan importante porque es parte de nuestra nación, han pasado ya muchos siglos y debemos de conocer un poquito también los antecedentes y eso nos puede llevar a ser más comprensivos
los unos con los otros. Así que damos un punto y seguido a este programa. Deseamos que Dios les bendiga grandemente. Entre nosotros no hay judío, ni cristiano, ni payo, ni gitano. Somos todos un pueblo en Cristo, eso sí, en Cristo. No hay diferencia en Cristo. Y los que somos de Cristo, obviamente, vemos con amor, con misericordia a todos los demás. Así que hasta la semana que viene nos despedimos. Seguiremos con este tema y con otras preguntas muy interesantes. Dios les bendiga. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá.